Nos toca desarrollar hoy día la parte menos agradable de todo el capítulo. Digo la parte menos agradable porque un poquito se va en contra de lo que a veces pensamos, ¿ya? Y convencernos de eso a veces no es tan, vamos a decir, no es tan fácil, ¿no? Pero sin embargo, sí es un tema importante y quizá de todos los temas, junto con el de antibióticos, es lo que más aplicación tenga, ¿ya? Entonces, de alguna manera, intentemos más o menos conceptualizar algunas cosas, ¿ya? Bueno, empezamos. Hoy día vamos a casi basarnos todo a lo que es infecciones nosocomiales intrahospitalarias. Y al decirles infecciones intrahospitalarias, obviamente estaremos hablando de un escenario diferente al de la comunidad. En la comunidad, si bien es cierto, las mismas infecciones, bueno, no todas, casi las mismas infecciones se pueden presentar, puede variar la forma de presentación y de hecho que varía. ¿Ya? Y habrá cosas también que son exclusividad del hospital, ¿no es cierto? En la comunidad no va a haber neumonía asociada a ventilación mecánica, por ejemplo, eso es exclusividad del hospital. ¿Ya? En ese entender, bueno, vamos a empezar con ese preámbulo. Lo primero, no se mareen cuando lean los conceptos y las definiciones de lo que es una infección intrahospitalaria. ¿Ya? O sea, van a encontrar, de acuerdo a los autores, de acuerdo a las diferentes revisiones, conceptos a veces no tan iguales. Ya, eso no significa que uno tiene la razón y el otro no. Más bien, cuando ven ustedes conceptos divergentes, traten de encontrar en qué se parecen. Y van a darse cuenta que es casi lo mismo, dicho de repente de una manera no muy común entre ambos conceptos. Ya, a veces encontramos, y por diferencia de una coma, estamos diciendo aquí dice así y aquí dice diferente. Obvio no tiene que decir igual. Ya, pero lo cierto es que los conceptos se parecen mucho. Ya, en ese entender, miren, ¿qué es una infección nosocomial o intrahospitalaria? Y ahora están adoptando otros conceptos también, asociados a los cuidados de la salud, por ejemplo. Es casi lo mismo. El problema es de que en otras realidades, por ejemplo, en países de Europa, fundamentalmente ahí es donde se ha empezado a aplicar ese tipo de actividad. Acá tenemos solo dos medios, la comunidad y el hospital. En el caso de esos lugares tienen el hospital, la comunidad, y tienen lugares intermedios entre hospital y comunidad. ¿Ya? O sea, no es exactamente un hospital, pero tampoco es comunidad propiamente, porque tiene personal de salud, tiene internamiento, que ellos le llaman alojamiento, ¿ya? Y sirve justamente para pacientes críticos, tenerlos ahí y evitar infecciones intrahospitalarias justamente. Sin embargo, a pesar de que es para eso, en esos lugares también hay infecciones del lugar, ¿ya? Entonces, para nosotros, felizmente, solo tenemos dos cosas divergentes, o sea, uno es comunidad y otro es intrahospitalario. No tenemos todavía ese otro tercer concepto. Bueno, infecciones nosocomiales entonces o intrahospitalarias, como bien dice, aquellas adquiridas durante la permanencia, esto es importante, adquiridas durante la permanencia. No estamos diciendo aquellas que se manifiestan durante la permanencia. Tiene que haberse adquirido en el hospital, si no, no se puede pensar o darle esa definición. Dice que no existían ni se estaban incubando en el momento del ingreso. Ya, entonces, debido a ello, a manera de un poco asegurar, entre comillas, de que esa infección inició necesariamente en el hospital y no fue traído en el periodo de incubación desde la comunidad, es que los autores le ponen este punto de corte, desde las 48 horas, dicen. Pero no definen bien a qué se refieren desde las 48 horas. ¿Ya? Entonces, si ustedes imagínense una recta numérica, desde las 48 horas yo puedo asumir es que es pasada nada más las 24, ¿no es cierto? Pasa el primer día y ya estoy empezando las 48 horas. ¿Ya? O podría yo pensar, pasa el primer día, el segundo día está por terminar y todavía estamos dentro de las 48 horas. ¿Ya? Entonces más nos vamos a esa parte distal. Es por eso que algunos autores incluso dicen, yo diría incluso la mayoría, desde las 72 horas para arriba, desde las 72 horas a más. ¿Ya? Que justamente 72 horas empieza pasada las 48. ¿Ya? Sin embargo, quiero mostrarles, miren, este concepto ustedes pueden encontrar, dice desde las 48 horas. Pareciera pues que apenas pasado el primer día ya hay que considerarlo. En realidad no es así. ¿Ya? Entonces hay que poner un punto de corte finalizado el segundo día para empezar el tercero. Y algunos autores afirman necesariamente tiene que ser después de las 72. ¿Ya? Pero en todo caso, no les van a poner en los conceptos, seguramente, pasadas las 24 horas y unas horas más. No, va a ser una cosa más o menos determinante. ¿Ya? Entonces eso hay que tener en cuenta. ¿Y por qué ponen este tipo de tiempo o esa cantidad de tiempo? Con la idea de asegurarnos de que en el momento del ingreso no había una infección propiamente. Incluso esto es corto, ¿eh? Hay enfermedades que incuban más, ¿no? Entonces podría una enfermedad de incubación de 7 días, por ejemplo,
podría ingresar, pasar las 72 horas, recién manifestarse y en realidad venir de la comunidad. ¿Ya? ¿Qué creen que deben de hacer para que eso, digamos, no sea un problema? ¿Qué creen que deben de hacer para que eso no sea un problema? O sea, por ejemplo, miren, tomemos 72 horas, ¿ya? O sea, intrahospitalaria es cuando se presenta la enfermedad, por lo menos habiendo estado el paciente 72 horas, digamos. Ya, perfecto, estamos de acuerdo. Pero están también de acuerdo con que hay enfermedades que incuban tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ir a lo más común, digamos, una fiebre tifoidea. No incuba en 2 horas, en 3 horas. A veces se habla hasta de 7 días de incubación. Entonces, ¿cómo podríamos evitar esa situación? ¿Qué creen? Justamente van a darse cuenta que las intrahospitalarias todavía se dividen en precoces y tardías. ¿Saben para qué? En las precoces, vayan grabando ese concepto, se utilizan antibióticos que se usan en la comunidad, porque se sobreentiende que las bacterias todavía son de la comunidad. ¿Ya? Y en las tardías sí, ya netamente son intrahospitalarias. ¿Ya? Entonces, más o menos con eso vamos a partir. Vamos a ir mejorando los conceptos según vayamos avanzando. Entonces, miren, para situaciones de que esto no suceda, se han ido dictando muchas formas de prevenir, ya, de una manera esquemática para que ustedes recuerden, no se compliquen la vida, más o menos lo tengan bien esquematizado de qué se trata. Ustedes traten de observar esto que está acá. Hay precauciones para evitar la transmisión de las infecciones intrahospitalarias, para evitar la propagación de las infecciones entre el hospital, y se divide las infecciones que se transmiten por vía aérea, las infecciones que se transmiten por contacto y esta que se dice que se transmiten por gotículas, ¿ya? O sea, no es propiamente la vía aérea, sino de repente las gotitas que un paciente podría exhalar, claro, utilizando la vía respiratoria, ¿ya? Pero no es netamente la vía aérea. Un claro ejemplo de lo que podría ser la vía aérea, ¿qué sería? Vía aérea, sí, totalmente vía aérea. Por ejemplo, podría ser ¿cuál? El ántrax, por ejemplo. Si tenemos partículas de ántrax y tenemos un sistema de aire acondicionado que está botando viento por todo lado, se puede diseminar facilito. Eso sería un ejemplo, ¿no? Estoy poniendo como ejemplo. En cambio, por gotículas, ¿qué sería? Influenza, por ejemplo. ¿Ya? Si tú no estás a una distancia más o menos de 1 metro o menos, es poco probable que te lo transmita la persona infectada. ¿Ya? Entonces, las medidas de precaución no son exactamente iguales en ambos casos. ¿Ya? Y si hablan por contacto, tú tienes que tener contacto con el enfermo para poder tener, vamos a decir, una situación íntima con los agentes etiológicos para poder transmitir de repente la bacteria. Asistes a 10 centímetros y no tienes contacto netamente, no va a haber problema. Entonces, obviamente, las medidas tienen que ser diferentes en cada caso. Les pongo un ejemplo, así clarito, porque de eso se va a seguir hablando. Si hablamos de vía aérea, ¿creen que sería importante cerrar la puerta donde está el paciente o no? ¿Se les ocurre o no? ¿O no sería importante que esté así abierta nada más y que entre el aire y que salga si sabemos que se transmite algo por vía aérea? Sería importante tener la puerta cerrada. ¿Y si es por contacto, importaría que esté cerrada la puerta? Para nada. ¿Se dan cuenta? Entonces no son iguales las medidas de prevención. ¿Ya? Colocarse guantes no previene todas las patologías intrahospitalarias. Igual, colocarse mascarilla no es para todas las infecciones intrahospitalarias. Entonces uno tiene que más o menos ir habituando. Cuidadito que pregunten eso. ¿Ya? Y uno, por pensar que esto es una situación administrativa o de enfermería y no de medicina, porque a veces pensamos así, no lo tengamos en cuenta y perdamos una posibilidad de responder una pregunta simple, ¿ya? Entonces, a grosso modo es así, ¿ya? Eso es lo primerito que quiero que observen. Miren, por ejemplo, aquí, por vía aérea, respirador N95. ¿Conocen el respirador N95? Ese respirador verde, que no cuesta tan barato tampoco y que se deteriora rápido, ¿ya? Es porque es por vía aérea. Pero para lo que es por gotículas, no se necesita eso, se necesita la mascarilla quirúrgica, esa delgadita, descartable, esa. Miren, son dos cosas diferentes. Y para por contacto, ni siquiera lo necesito. No lo necesito. ¿Ya? Entonces eso es para meternos, por eso les digo, a la cabeza este concepto, primero. Bueno, y así habrá otras situaciones más, fíjense que lo que es guantes, batas, protección ocular, etcétera, va a depender también dependiendo de qué tipo de infección sea. Básicamente en los de contacto es donde más se usa batas, guantes, un solo estetoscopio, cosas por el estilo, ¿ya?
En los tres casos, si tienen algo en común, es que de preferencia deberían tener una habitación privada, particular, para cada paciente. Pero saben que eso no sucede. En los hospitales son pabellones, ¿ya? Con 30 camas de este lado, al frente 30 camas, y por lo tanto, imagínense una infección que se transmita por vía aérea, ¿cómo lo controlas? ¿Qué hacen? Ponen biombos. Eso es mejor no poner nada, ¿no? Pero esa es más o menos la situación actual, ¿ya? Muy bien. Miren, incluso la Organización Mundial de la Salud, ¿ya?, nos sugiere algunas actividades, algunas situaciones que debemos tener en cuenta. Por eso ellos ya no dicen hospital netamente, dice centros sanitarios, que está incluyendo hospitales y esas otras instituciones que hemos comentado, ¿ya? En general está hablando. La OMS nos sugiere algunas cosas para mejorar el lavado de manos. ¿Por qué creen en el lavado de manos? Porque, y eso ya puede ser, eso sí podría ser pregunta y sería muy justificada, la mejor forma de evitar infecciones intrahospitalarias, la mejor de toditas, ha demostrado costo-beneficio, costo-efectividad, todo lo que quieran, es lavado de manos, ¿ya? Nada lo supera. No están los mejores antibióticos, las mejores batas, ni mascarillas, nada. Ni la infraestructura, nada. Es lavado de manos, ¿ya? Lavado de manos implica me lavo antes de evaluar y apenas termino me tengo que volver a lavar para pasar al siguiente paciente. Para eso tiene que haber condiciones. Pero si está a 50 metros el único lavadero, eso es poco probable que se cumpla. Eso más o menos hoy en día lo hemos hablado porque existe el alcohol gel, ¿no?, que se ha demostrado cumple similar función. Por lo menos hay que pasarse el alcohol gel entre paciente y paciente, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa nos sugiere algunas cosas interesantes la OMS? Miren, infraestructuras necesarias para permitir la higiene del lavado de manos. Fíjense, la OMS lo dice, no es un manual de enfermería, es la OMS quien lo está manifestando. O sea, justamente lo que estábamos comentando, miren, acceso al preparado base de alcohol, o sea, ese alcohol gel. Si no hay la posibilidad, ¿no?, de hacer el lavado de manos permanente, entonces alcohol gel. Y lo que se recomienda es que en cada cama exista un frasco de alcohol gel. Algunos hospitales, aún los nacionales, tienen eso, si ustedes han observado. En cada cama está. Y eso debería ser incluso para los visitantes. Vienen los familiares, deberían pasarse el alcohol gel, normal estar ahí, antes de irse igualito, ¿no? Y estaríamos evitando situaciones importantes. Bueno, obviamente la formación de las personas que están encargadas de del cuidado del paciente, que incluye personal médico, enfermería, técnico, etcétera, tecnólogos médicos también, que de vez en cuando tienen contacto con el paciente, formación sobre el lavado de manos, ¿ya? Si les preguntaran cuántos pasos tiene el lavado de manos, algunos dicen 6, no, son 5 pasos en realidad, ¿no? 5 pasos concretos, que ya en la parte de epidemia lo estarán viendo mejor. Bueno, y ahí básicamente se basa en lo que es, miren, en lo que es la decisión política de dictar normas y cumplirlas, ¿ya? Básicamente es eso. No está diciendo en ningún momento, ¿ya?, en ningún momento está hablando de que el personal mismo debería implementar. No, esto viene de arriba. O sea, es responsabilidad de quienes dirigen los establecimientos. O es un indicador, por eso, de gestión hoy en día, ¿ya? Bueno, ¿qué cosa es aislamiento de contacto entonces? Porque van a escuchar aislamiento de vía aérea, aislamiento por contacto, por gotículas. ¿Qué cosa es el aislamiento por contacto? Como dice aquí, miren, en eso coinciden todos los tipos de aislamiento. Situar al paciente en habitación individual, o sea, de preferencia, la persona debería estar en una sola habitación, ¿ya? En una sola habitación. Voy a ponerles un ejemplo. ¿Qué pasaría si existe 100 pacientes en una sala y la transmisión es por vía aérea? Esa única persona infectada, ¿a cuánto se estaría exponiendo? A los 100. ¿Estamos de acuerdo? A los 100. Entonces, la posibilidad sería 100 contagios más. Pero, si digamos lo colocamos en una habitación, agrupamos de 2 en 2 nomás, ¿a cuánto se expondría? A 1, o al que le acompañe en su habitación. Fíjense, el aislar, con cuanto más individual sea la habitación, disminuye el riesgo. Y si fuese una habitación para cada uno, estarías anulando prácticamente esa posibilidad, ¿ya? O sea, no es una situación de, digamos, ¿cómo podríamos decir esto? No es una situación de capricho, es una situación que está escrita, ¿ya? Entonces, es importante tener una habitación individual. Ahora, lo que se comete el error es que se van a dar cuenta, primero, no se aísla a los que se tiene que aislar,
y más bien se aísla a los que no se debe y lo aíslan de diferente manera. En el pabellón lo ponen al rincón, detrás del depósito, ahí lo colocan al paciente. Por ejemplo, un paciente que tiene VIH. ¿Qué les puede transmitir un paciente con VIH? ¿VIH? ¿Él es el peligro para nosotros o nosotros somos el peligro para un inmunosuprimido? Nosotros somos el peligro para el inmunosuprimido. Nadie se preocupa de lavarse las manos, nada. Sin embargo, creen que él más bien es el problema. Y eso es una falta de concepto. Entonces, creen que esto que hemos dicho al inicio, que parece pura palabrería, ¿no tiene sentido? Cuando dice formación de los profesionales sanitarios, ya, entonces es una realidad que ustedes lo pueden ver. Por algo la OMS lo dice. Si no, no lo diría, pues, ¿no? Imagínense que ustedes fuesen director de la OMS. ¿Escribirían en normas internacionales tonterías? No creo. Tendrá que ser algo que tiene sustento, ¿no? Entonces eso que ven acá en nuestro medio es parecido en todos los lugares. Falta, ¿ya? Falta educar más en el mismo personal de salud. Bueno, uno es entonces habitación personal, individual, de preferencia, ¿ya? De preferencia. Lo mismo, el uso, como eso dice, de contacto. Miren, ¿qué se usa? O antes, ¿no? Ropa. No es buena idea irte con la ropa de la casa, solo ponerte tu mandil, hacer todas tus actividades, sacarte el mandil o todavía irte al comedor a la media mañana, allá en la hora del almuerzo, hacer tus actividades, llegar a casa solamente agarrando tu mandil y poniéndolo en tu maletín. Eso todos hacemos, ¿o no? Y estoy diciendo hacemos, no estoy diciéndole hacen ustedes. Hacemos. Llegas con la misma ropa que has... Eso no está indicado. Entonces a eso se refiere, ¿ya? Entonces tanto lo que es guantes, la ropa de protección se tiene que trabajar como si fuera guantes. ¿O van ustedes con los guantes puestos a la casa o van a almorzar con los guantes que han manipulado a un paciente? No, no es cierto. Igualito debe de ser, ¿ya? Esta es otra cosa que no se tiene muy en cuenta, limitar el movimiento y transporte del paciente fuera de ese lugar donde están aislando. O sea, de preferencia debería haber, para exámenes, digamos, exámenes de imágenes sobre todo, debería haber equipos portátiles de preferencia para no estar trasladando. Entiéndase que en el momento de trasladar hay más contacto, hay más posibilidades de diseminar. Y bueno, de preferencia, como dice aquí, cuando se trata de equipos un poco más sofisticados, por ejemplo, material, digamos, no solo de intubación, sino los aditamentos del equipo, en lo posible descartables. ¿Para qué? Para que una vez usado no se vuelva a usar. Por eso dice ya como segunda opción, si no es posible, recién limpiarlo y desinfectarlo. O sea, no es la primera opción eso. Siempre se pregona lo descartable, lo descartable. Fíjense, ¿qué cosa tiene de común todas las medidas? Si se dan cuenta, como su nombre lo dice, contacto, guantes, ropa, evitar trasladar al paciente, ¿ya? Habitación individual de preferencia. Esas son las cosas que se tiene que hacer. Lógicamente el lavado de manos está aquí, ¿no? Me imagino que lo están considerando, ¿ya? El lavado de manos es fundamental. Fíjense cómo eso cambia cuando hablamos de aislamiento aéreo, ¿ya? Aislamiento aéreo respiratorio. A ver, algunos ejemplos, ¿cuáles podrían ser aislamiento aéreo? ¿Creen ustedes, por ejemplo, legionela no podría ser por aislamiento aéreo? Se transmite por sistemas de aire acondicionado, por ejemplo. Los micoplasmas también. Entonces sí podría funcionar aquí, ¿ya? En algunas circunstancias hasta la TB podría ser. ¿Cuándo podría ser la tuberculosis? Normalmente es por gotitas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ustedes, sin saber que tiene TB, nebulizan al paciente en el ambiente de medio metro por medio metro en la emergencia, en el tópico? Diseminan por vía aérea todos los bacilos tuberculosos, y eso también es común, ¿ya? Eso también es común. Pero fíjense lo que dice: situar al paciente en la habitación individual. En eso coinciden las tres formas de aislamiento. Pero después dice otra cosa que no dice en el anterior. En el otro no hablaba nada de la puerta, acá sí hay que mantener la puerta cerrada. ¿Por qué? Porque justamente se puede transmitir por vía aérea. Si tú cierras la puerta, hay menos posibilidad de que eso suceda, ¿ya? Pequeño detalle. Por ahí encontré una pregunta, entonces cuidado. Presión de aire negativa. Ya pocos establecimientos tienen esto, le llaman las famosas campanas extractoras, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo el aire que está supuestamente contaminado se extrae por esa campana extractora y se bota a una altura que, desde el punto de vista de la ingeniería, está diseñado para que se disipe en el medio ambiente y no, digamos, vuelva a descender a la zona donde las personas habitualmente transitan. Esto se ve sobre todo en pabellones donde existe pacientes con tuberculosis, ya es donde más se ha intentado hacer eso. Las salidas de eliminación, bueno, es complementario a lo otro, deben de más o menos pasar revisión periódica, deben de ser lo más adecuadas posibles, etcétera. Miren, lo mismo aquí dice el uso de mascarilla, ¿no?
Bueno, eso del tipo exacto no es tan, digamos, importante, pero sí es una mascarilla, no es esa telita descartable ya que se usa en sala de operaciones, ¿ya? Cuando se va a entrar a la habitación, no dice entren primero y ahí pidan y colóquense antes de entrar, ¿ya? Antes de entrar. Y esto mismo, limitar el movimiento, se parece también al caso anterior. Incluso aquí podríamos agregar algo que no está y que se sobreentiende que se considera dentro de lo mismo. Es la historia clínica, ¿ya? La historia clínica no hay que manipularla de cualquier manera, ¿ya? Estamos acostumbrados, la historia clínica agarramos, lo colocamos encima de la cama, ¿no? Préstame la historia clínica y nos salimos, estamos todos haciendo bien interesante el aislamiento y cogemos la historia y nos vamos hasta afuera de la habitación, nos sentamos en la mesa, revisamos, nos olvidamos ahí todavía, entonces todo lo que estamos haciendo está mal. Y vuelvo a repetirles, y no quiero ser fastidioso con eso. Entonces tendrá razón la OMS cuando dice formación en todos los profesionales sanitarios. Sí, tiene razón. ¿Ya? Esto que parece algo tonto, algo que no da ganas de leer, pues yo les había adelantado, ¿no es cierto? La última clase no es tan agradable que se diga, pero sí dice cosas importantes, ¿ya? Entonces, la OMS tiene razón cuando indica eso, porque ha detectado que independientemente del país donde se evalúe, la problemática es parecida. En algunos más, en algunos menos, pero es parecido, se cometen los mismos errores, ¿ya? Bien, más o menos así, ¿ya? Más o menos así es la cosa. Hay que evitar trasladar por gusto al paciente, sobre todo cuando no es necesario, ¿ya? Y esto, miren, aislamiento por gotículas, ¿ya? Por gotículas. ¿Qué dice? Nuevamente, habitación individual. O sea, en el aislamiento por vía aérea, aislamiento por contacto, aislamiento por gotículas, siempre se prefiere habitación individual. No es lo mismo poner biombos. Es más, poner biombos no tiene sentido. En absoluto no tiene sentido. ¿Ya? No tiene sentido. Es una costumbre, parte de nuestro folclore nada más. ¿Y saben cuándo se dan cuenta? Cuando nos visitan colegas o estudiantes de otro país y te dicen, ¿y por qué hacen eso? ¿Ya? Ellos se sorprenden tan igual como cuando se sorprenden y toman un taxi y ven que el taxista le toca claxon al semáforo. Eso para ellos es de astronautas. Igualito es ese tipo de situación. Los biombos, aislar al paciente con biombos no tiene ningún sentido, no reemplaza a la habitación. ¿Ya? Entonces, si no hay eso, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Quién sabe? Intentar aumentar el espacio la distancia entre cama y cama. Eso está mejor, pero no colocar biombos. ¿Ya? Los biombos no. Al contrario, hay posibilidad de que más bien ese biombo se contamine, y de hecho que se contamina, y después lo usan para su actividad académica, lo trasladan nomás y lo colocan ahí, ¿no es cierto? Entonces no está bien usar biombos. ¿Qué más? Miren esto, no vaya a ser que sea pregunta y confunda. Aislamiento por gotículas, no se necesita sistemas especiales de ventilación. ¿Dónde se necesita sistemas especiales de ventilación con campana extractora? En el aislamiento de tipo aéreo. Gotículas es otra cosa. Es que las gotículas tienen un peso que le permiten hacer un movimiento parabólico. Eso está descrito. Movimiento parabólico significa que salen de la persona, ¿ya? Y no se van en línea recta ni se van hacia arriba, sino empiezan a caer. Es por eso que se habla de una distancia de 1 metro. No habría mucho problema porque es difícil que 1 metro venga de forma directa hacia ti. Va a caer. ¿Ya? Va a caer. Por eso dice no se necesitan sistemas especiales de ventilación. ¿Ya? Incluso puede la puerta estar abierta. Por gusto no lo dicen. ¿Dónde se tiene que mantener como parte de las medidas la puerta necesariamente cerrada? En el aislamiento aéreo, nada más. No en el de contacto, no en el de gotículas. ¿Ya? Muy bien. Miren, debe usarse protección respiratoria cuando el trabajador se sitúe a menos de 1 metro del paciente. Por gusto no estamos hablando de esto, Si estás a más de 1 metro, no tiene sentido siquiera que uses protección. Entonces, esta situación de... ¿se acuerdan cuando hubo la epidemia del H1N1 que la gente parecían payasos en la calle, andaba con sus mascarillas? ¿Se acuerdan? ¿Tiene sentido eso? No tiene ningún sentido. ¿En qué momento debes ponerte la mascarilla? Cuando vas a atender al paciente o estás a menos de 1 metro. ¿Ya? En ese momento sí es necesario protegerte, pero no tiene sentido andar con la mascarilla. ¿Ya? Y el personal de salud era peor, las 24 horas estaban con su mascarilla, y ahí se descubrió otra cosa, la mascarilla de forma permanente incrementa la humedad de las vías respiratorias proximales,
y facilita más bien el ingreso de bacterias, de virus y de partículas extrañas, porque la mucosa de alguna manera incrementa su humedad, retiene más, ¿ya? Entonces no era buena idea realizar ese tipo de recomendación, ¿ya? Y ustedes saben que sí se ha hecho. ¿Se acuerdan ustedes? Estamos hablando del 2009, me imagino que han visto. La gente en la calle andaba con su mascarilla, ¿ya? Y todavía el N95, o sea, desinformación, ¿no? Me acuerdo en una revisión que se hizo, a manera de sarcasmo, me imagino, el doctor Gotuso dijo algo que causó risa, pero a menos a mí me hizo reflexionar. Y les hago la misma pregunta, la que él dijo. No me estoy adueñando del concepto, la que él dijo. A ver, ¿el preservativo protege el VIH, sí o no? Sí protege. No será pues al 100%, pero protege. ¿Estamos de acuerdo? Sería dable que yo diga, para evitar el VIH, ya que estamos en epidemia, todos los varones que salgan de su casa con el preservativo puesto, ¿tendría alguna lógica? ¿O sería una burrada? Yo lo veo como una burrada, es lo mismo con el caso de la mascarilla, ¿ya? Es exactamente lo mismo con el caso de la mascarilla. La mascarilla se usa en el momento de la exposición, no sirve después, ¿ya? Acuérdense de esta distancia, para las gotículas 1 metro, ¿ya? Y lo mismo se repite lo anterior, que hay que evitar el transportar el paciente. Entonces, miren, si algo tienen en común todos los tipos de aislamiento es 1, habitación individual, y 2, evitar trasladar por gusto al paciente. En esas cosas se parecen todos los tipos de aislamiento. Y tienen algunas particularidades dependiendo si es por contacto, si es por vía aérea o si es por gotículas. Ya, no se olviden, ¿ah? A ver, si nos preguntaran así, ¿se define como infección intrahospitalaria o nosocomia la que y aquí? Ya les he dicho, no sean dogmáticos con los tiempos ni con los minutos. Lean. ¿Qué dice? Dice, afecta a pacientes que se encuentran hospitalizados. Bueno, es verdad, pues, afecta a pacientes que se encuentran hospitalizados, pero ese no es el concepto. En el concepto entra algo más, ¿sí? El otro dice, afecta a pacientes que estuvieron hospitalizados alguna vez en sus vidas. Este concepto es demasiado amplio, demasiado laxo. Estaría incluyendo aquí, por ejemplo, que si yo estuve hospitalizado hace 15 años, por algún motivo, y en este momento tengo una infección, esa infección tendría que ser intrahospitalaria, porque dice alguna vez en sus vidas. O sea, no te define en tiempo. Ya nos vamos dando cuenta con los dos conceptos anteriores que si bien es cierto, puede ser parte del concepto, se requiere ¿qué cosa? Limitar en el tiempo, ¿no? El siguiente dice, es causada por bacterias multiresistentes. ¿Esto es real o no? Bueno, sí, puede ser, pero no en todos los casos. Hay bacterias también que son sensibles, ¿ya? Dice, es ocasionada por bacterias gram negativas. Bueno, la verdad también sí, la mayoría de las veces es gram negativo, ¿ya? Si hay un tipo de bacterias que predominan en las infecciones intrahospitalarias son los gram negativos. Pero no es que solo sea ocasionada por bacterias gram negativos, ¿ya? Ni tampoco eso está dentro del concepto, ni de mucho menos de la definición. Sin embargo, que ahí se afecta a personas luego de por lo menos 72 horas de hospitalización. Si ustedes ven este concepto, y está tal cual tomada de una fuente, ¿ya? Y se meten a la cabeza y dicen, pero yo leí que era 48 horas, por lo tanto aquí no está la alternativa correcta, ¿lo dejarían en blanco? ¿Qué marcarían? Tendrían que marcar la E, ¿no es cierto? Entonces vuelvo a repetirles, cuidado, eso de 48, 72, depende cómo se interprete, ¿ya? Pero en ningún concepto van a encontrar es aquella que se presenta después de un mes de hospitalización, o sea, no existe eso, ¿ya? Un poquito en la interpretación está lo de las 48 y 72, vuelvo a repetirles, porque yo al decir a partir de las 48 puedo suponer que es iniciando las 48 o al finalizar las 48. Y finalizar las 48 significa iniciar las 72, o sea, es relativo, ¿ya? Relativo. Pero más o menos ese es el punto de corte que la mayoría coge, 72 horas, ¿ya? 72 horas, que equivale también a decir al finalizar las 48.